Vamos a ver en este vídeo cómo calcular área y volumen de un prisma triangular en el que la base va a ser un triángulo equilátero, es decir, con todos los lados iguales. Bueno, en este ejemplo tenemos un triángulo de altura 10, la altura va a ser esta distancia de aquí, la que separa las bases, y nos está diciendo que el triángulo de la base tiene una longitud del lado de 6 centímetros. ¿Vale? Entonces, las dos bases van a ser triángulos. Esto que vemos aquí sería el desarrollo plano. Vemos que hay dos triángulos que son las bases y luego tres rectángulos que serían las tres caras laterales. En este caso, los tres rectángulos serían iguales porque la longitud de los tres lados del triángulo de la base es la misma, con lo cual aquí los rectángulos son iguales. Bueno, si nos vamos a la base, tenemos que los tres lados van a medir lo mismo, 6 centímetros. Bueno, vamos a tener que calcular el área del triángulo. Y para eso lo que tenemos que hacer es dividirlo en dos partes iguales. Porque nos hace falta esta longitud que estamos aquí dibujando, que va a ser la altura del triángulo. ¿Vale? Vamos a llamarle HT, ¿vale? Altura del triángulo. Bueno, lo que vemos aquí es que al partir el triángulo en dos mitades, pues nos va a quedar, como vemos aquí, un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser este lado que es el más largo, es decir, va a tener una longitud 6 centímetros. Esto sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo que sale al partir el triángulo en dos. Y los catetos van a ser, por un lado, la altura que quiero calcular, la altura del triángulo, y por otro lado, esta distancia de aquí, que va a ser la mitad del lado. Si este lado mide 6 centímetros, pues esta distancia de aquí va a medir 3 centímetros. Por tanto, ahora tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual a 1 de los catetos al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Entonces, en este caso, la hipotenusa hemos dicho que vale 6. Luego sería 6 al cuadrado igual a uno de los catetos, que va a ser la mitad del lado, pues sería 3 al cuadrado, más el otro cateto, que es la altura del triángulo que queremos calcular. Pongo HT al cuadrado. Bueno, hacemos los cuadrados. 6 al cuadrado es 36. 3 al cuadrado es 9. Y esto sería igual a la altura del triángulo al cuadrado. Ahora pasamos el 9 restando. 36 menos 9 sería la altura al cuadrado. Y de aquí nos sale que 27 sería la altura del triángulo al cuadrado. Pero lo que queremos es la altura, no el cuadrado de la altura. Entonces tenemos que hacer la raíz cuadrada de 27. Bueno, utilizamos la calculadora y nos sale que es aproximadamente, vamos a redondear con dos decimales, 5,20 centímetros. Bueno, esto sería la altura del triángulo. Ahora tendría que calcular el área del triángulo, que es lo mismo que el área de la base, porque la base es un triángulo. Y esto va a ser la base del triángulo por la altura del triángulo, que es lo que acabamos de calcular, partido por 2. ¿Cuál es la base del triángulo? Pues la base del triángulo es uno de los lados entero. Sería 6. Luego esto va a ser 6 por 5,20 partido 2. Por tanto, el área de la base, es decir, el área del triángulo, va a ser, pues 6 entre 2 es 3, y multiplicamos por 5,20 nos daría 15,60 centímetros cuadrados. Bueno, entonces ahora
Ahora, para calcular el área total, ya sabemos que el área de la base, que es esta medida de aquí, es de 15,60, ¿vale? Los dos triángulos van a tener esta área. Nos falta ahora sacar el área de cada uno de estos rectángulos que son las caras laterales. Entonces, si nos fijamos en este rectángulo de aquí, este de aquí, vemos que uno de los lados coincide con el lado del triángulo, que mide 6 centímetros, y el otro lado es la altura del prisma, que son 10 centímetros. Entonces, el área del rectángulo, de la cara lateral, al ser un rectángulo con dos lados desiguales, pues se multiplica un lado por otro, es decir, 6 por 10, y nos daría 60 centímetros cuadrados. Ahora, para calcular el área total, lo que tendríamos que hacer es, bueno, como sabemos que este rectángulo tiene un área de 60 centímetros cuadrados, pero hay tres iguales, pues habría que sumar los tres, o multiplicar 60 por 3, que sería lo mismo. Y ahora tenemos el área de la base, que la tenemos aquí calculada, que es 15,60, y tenemos dos bases iguales, dos triángulos. Pues esta área la tenemos que sumar dos veces, o la multiplicamos por 2 y la sumamos. Por tanto, todo esto junto nos daría 211,20 centímetros cuadrados. Y ya tendríamos el área total de este prisma triangular. Para calcular el volumen, lo que hay que hacer es multiplicar el área de la base por la altura. Estos datos los tenemos ya. El área de la base hemos dicho que era 15,60 y lo tenemos que multiplicar por la altura del prisma, que era un dato que también estaba en el ejercicio, que son 10 centímetros. Luego, esto nos va a dar exactamente 156 centímetros cúbicos. Y ya estaría calculada tanto el área como el volumen de este prisma triangular.